Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ingrid Pamela Ochoa Palafox, del cuarto semestre de Ingeniería Industrial del Grupo Y del Instituto Tecnológico de Tijuana. En esta ocasión hablaremos de la materia de control estadístico de la calidad impartida por el profesor Juan Morales. Unidad 4. Planes de muestreo de aceptación. Muestreo de aceptación. Concepto. Procedimiento mediante el cual se puede decidir si aceptar o rechazar un lote de productos de acuerdo a ciertas especificaciones de calidad. Aplicación. Inspección de materias primas, productos semielaborados y otros componentes para determinar si estos cumplen con el nivel mínimo exigido. Ventajas y desventajas. Ventajas. Punto número 1, menos costoso. Punto número 2, menor manejo del producto, se reducen daños. Punto número 3, puede aplicarse cuando las pruebas son destructivas. Punto número 4, menos personal implicado en la inspección. Desventajas. Punto número 1, se pueden rechazar lotes buenos y aceptar lotes malos, aún con promedios de defectuosos P bajos. Punto número 2. Se requiere una serie de cálculos y documentación que no son necesarios en una inspección al 100%. Planteamiento estadístico del problema. Planes de muestreo de aceptación 1. Un muestreo de aceptación consiste en evaluar un colectivo homogéneo a través de una muestra aleatoria para decidir la aceptación o el rechazo del colectivo. Por tanto, es necesario tener presente en todo momento que en un muestreo lo que se está evaluando es toda la población y no solo la muestra. Porque la cuestión es si una población con las características inferidas a partir de los datos de la muestra observada es aceptable o no. Bajo el punto de vista estadístico, un muestreo de aceptación es un contraste de hipótesis en el que se evalúa una característica, parámetro de una población, a través de unos valores muestrales. En la siguiente imagen tenemos lo que es la población. Se extrae una muestra aleatoria, de ahí sigue la inspección de la muestra aleatoria y luego sigue la inferencia a la población. De esta manera se determina si la población es aceptable o rechazada. Aplicaciones del muestreo de aceptación. El concepto de muestreo de aceptación va asociado a inspección, por lo que acarrea todos los problemas que supone confiar la calidad en la inspección. Sin embargo, esto no es achacable al muestreo en sí, ya que este mismo inconveniente lo tiene la inspección 100%. La primera cuestión que se plantea ante una inspección de recepción es si se realiza un muestreo o si es preciso una inspección al 100%. Deming demuestra que la situación óptima, mínimo coste esperado, es si P es menor a K1 sobre K2, aceptar sin inspección. Si P es mayor a K1 sobre K2, realizar inspección 100%, donde P es la peor fracción defectuosa esperada del lote. K1 es el coste de inspeccionar una pieza y K2 es el coste de aceptar una pieza defectuosa. Tipos de muestreos de aceptación. Los planes de muestreo se pueden clasificar de diversas formas. Punto número 1. De acuerdo con la naturaleza de la población base. Pueden ser lote aislado, lote a lote, producción uniforme de lotes, fabricaciones continuas, por ejemplo, industria química, plantas embotelladoras, etc. Punto número 2. De acuerdo con la naturaleza de la característica inspeccionada. Pueden ser por atributos. La característica es de tipo cualitativo, pasa no pasa. Una variante es la que considera el número de defectos, de modo que una pieza puede estar penalizada por varios defectos. Por variables, la característica es de tipo cuantitativo, por ejemplo, la longitud, el peso, etc. Punto número 3. De acuerdo con el número de muestras a tomar, pueden ser simples,
Se toma una muestra con la que hay que decidir la aceptación o el rechazo. Dobles. Se toman hasta 2 muestras con las que hay que decidir la aceptación o el rechazo. Es posible aceptar o rechazar solo la primera muestra si el resultado es muy bueno o muy malo. Si es un resultado intermedio, se extrae una segunda muestra. En principio, el tamaño de las 2 muestras puede ser diferente. Múltiple. Conceptualmente es igual al muestreo doble, pero en este caso se extrae hasta n muestras diferentes. Secuencial. En este caso se van extrayendo los elementos uno a uno y según los resultados que se van acumulando de elementos aceptados y rechazados. Llega un momento en el que se tiene información suficiente para aceptar o rechazar el lote. Planes de muestreo por aceptación. Teoría. 4.1. Conceptos básicos de muestreo de aceptación. El concepto de muestreo de aceptación es el proceso de evaluación de una porción de los productos de un lote con el propósito de aceptar o rechazar el lote completo. La ventaja principal del muestreo es la economía. A pesar de algunos costos adicionales para diseñar y administrar los planes de muestreo, el menor costo de inspeccionar solo parte del lote da como resultado una reducción de los costos totales. Un plan de muestreo de aceptación se puede definir como un plan específico que determina el tamaño o tamaños a ser utilizados y el criterio asociado de aceptación o rechazo. Ni el muestreo ni el 100% de inspección pueden garantizar que se encontrarán todos los productos defectuosos en un lote. El muestreo involucra el riesgo de que la muestra sencillamente no refleje las condiciones en el lote. La inspección del 100% tiene el riesgo de la monotonía y otros factores que darán como resultado que el inspector pase algunos defectos. Estos 2 riesgos se pueden cuantificar. Los riesgos de muestreo son de 2 tipos. Se pueden rechazar lotes buenos, riesgo del productor. Se pueden aceptar lotes malos, riesgos del consumidor. Ventajas principales. Administrar un grupo menor de personas para inspeccionar es menos complejo y menos costoso. Existe daño para el producto, es decir, el manejo de incidentes en la inspección es en sí una fuente de defectos. Se dispone del lote en un tiempo calendario menor de manera que la programación y el envío mejoran. Se minimiza el problema de la monotonía y los errores de inspección inducidos por la inspección del 100%. El rechazo, en lugar de la clasificación de los lotes no conformantes, tienden a hacer más drásticas las deficiencias de calidad y a premiar a las organizaciones a que busquen medidas preventivas. El diseño apropiado del plan de muestreo, por lo general, requiere un estudio de nivel real de la calidad que requiere el usuario. El conocimiento que se adquiere es un insumo útil al plan global de calidad. El muestreo de aceptación se usa cuando, número 1, el costo de la inspección es alto en relación con el costo de daño que resulta al aprobar productos defectuosos. 2. La inspección del 100% es monótona y causa errores de inspección. 3. Cuando la inspección es destructiva. El muestreo de aceptación es más efectivo cuando está precedido por un programa de prevención que logra un nivel aceptable de calidad de conformancia. Se cuenta con varias alternativas para evaluar los lotes. Ninguna inspección. Esto es adecuado en casos en los que los laboratorios han hecho inspecciones anteriores sobre el mismo lote, por ejemplo, en otros departamentos de la compañía o en la compañía del proveedor. Muestras pequeñas. Estas pueden ser adecuadas en casos en los que el proceso es inherente, uniforme y cuando se puede preservar el orden de la producción. Por ejemplo, en algunas operaciones de impresión, las placas se hacen de manera que tengan un alto grado de estabilidad. Las muestras pequeñas también pueden usarse cuando el producto es homogéneo debido a su fluidez, gases y líquidos. Muestras grandes. En ausencia de un conocimiento previo, la información sobre la calidad del lote debe derivarse únicamente a partir del muestreo,
lo que significa un muestreo aleatorio, y por lo mismo muestras relativamente grandes. Inspección al 100%. Esta se usa cuando los resultados del muestreo indican que el nivel actual de defectos es demasiado alto para que el producto se mande a los usuarios. En los casos críticos pueden ser necesarias acciones adicionales para manejar la factibilidad del inspector, por ejemplo, la inspección automatizada o una inspección redundante del 200%. Un plan de muestreo de aceptación se puede definir como un plan específico que determina el tamaño o tamaños a ser utilizados, el criterio asociado de aceptación o rechazo. Los riesgos de muestreo son de dos tipos. 1. Se pueden rechazar lotes buenos, riesgo del productor. Este corresponde al riesgo alfa. 2. Se pueden aceptar lotes malos, riesgos del consumidor. Este corresponde al riesgo beta. En la siguiente curva de operación hay algunos puntos que aparecen señalados. Estos se han seleccionado porque representan los puntos de identificación usual en la elaboración del muestreo y que son A. Riesgo del productor, que es igual al riesgo de rechace que el productor acepta con la aplicación del plan. Generalmente se fija una probabilidad de aceptación de 0.95. Así, alfa es igual a 0.5. Beta, riesgo del consumidor, es igual al riesgo de aceptación que corre el consumidor con la aplicación del plan. Se fija una probabilidad de aceptación de 0.10. En esta gráfica tenemos lo que es la probabilidad de aceptación del lado izquierdo. Tenemos también alfa, que es el riesgo del productor, y beta, el riesgo del consumidor, así como la calidad entrante, en este caso P. Plan de muestreo simple. Se toma una muestra de N unidades y se determina el destino del lote en base a la información contenida en la muestra. Ejemplo, tomar una muestra de tamaño 80N y si hay más de 6 artículos defectuosos, en este caso C, se rechaza el lote. Plan de muestreo múltiple por lotes. Es una extensión del concepto de muestreo doble, en el que puede necesitarse más de 2 muestras para llegar a una decisión acerca del lote. Los tamaños muestrales suelen ser menores que en un muestreo simple o doble, pero es más complicado de llevar a cabo. 4.2. Uso de tablas de muestreo 1000 STD, 414, 105D y Dodge-Romic. La ventaja principal de las tablas de Dodge-Romic es la reducida inspección necesaria para un procedimiento de inspección determinado. Esta ventaja hace especialmente atractivas las tablas en la inspección que se hace en el mismo sitio donde se obtienen los productos. Nivel de calidad límite. NCL. Estas tablas se basan en la probabilidad de que un lote en particular, cuyo porcentaje de no conformidad sea igual al NCL, resulte aceptado. Esta probabilidad es el riesgo del consumidor beta y es igual a 0.10. Los planes NCL garantizan que los lotes individuales de mala calidad rara vez resulten aceptados. Hay 2 juegos de tablas NCL, uno para el muestreo sencillo y otro NCL de 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 7.0 y 10.0%, con un total de 16 tablas. Para propósitos de explicación se muestra la tabla 9-6 para muestreo sencillo, empleando NCL igual a 1.0%. No se publican las tablas de los demás valores de NCL. Para usar las tablas, antes hay que tomar una decisión acerca de si se va a utilizar el muestreo sencillo o el muestreo doble. Además, el NCL tiene que calcularse. Una vez que se sabe cuál es el tamaño del lote y el promedio del proceso, es fácil obtener el plan de muestreo de aceptación. Por ejemplo, si el tamaño del lote N es 1500 y el promedio de proceso es 0.25%, el plan de muestreo sencillo necesario para NCL es igual a 1.0%, que se encuentra en la tabla 9-6. Aquí la respuesta es N igual a 1500, N igual a 490 y C igual a 2. Aquí tenemos la tabla 9-6.
la tabla, que es la tabla de inspección por muestreo sencillo de Dodge-Romic, basada en el nivel de calidad límite NCL igual a 1.0%. De este lado tenemos el tamaño del lote y aquí tenemos el promedio del proceso en porcentaje. Límite de calidad medida de salida de LCMS. Los planes de muestreo para el concepto LCMS se concibieron como respuesta a las necesidades surgidas en cierta situación de fabricación. Los planes de LCMS limitan la cantidad de la calidad pobre de salida, con base a un promedio, pero no ofrecen garantía alguna en el caso de los lotes individuales. Las tablas de LCMS tienen un grupo para muestreo sencillo y otro para muestreo doble. Cada grupo tiene tablas para valores de LCMS de .01, .1, .25, .5, .75, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 7.0 y 10.0%, lo que da un total de 26 tablas. Para propósito de explicación, en la tabla 9-7 se muestra una tabla para muestreo sencillo, en el que LCMS es igual al 3.0%. No aparece la tabla de los demás valores del LCMS. Además de definir si se utilizará muestreo sencillo o doble, también se necesita el valor de LCMS. El tipo de muestreo sencillo o doble y el LCMS indicará qué tipo de tabla habrá de usar. Una vez conocido el tamaño del lote y el promedio, se puede definir el plan de muestreo de aceptación. Por ejemplo, si el tamaño del lote N es 1500 y el promedio del proceso es 1.60%, el plan de muestreo sencillo requerido para un LCMS igual a 3.0%. Se localiza en la tabla 9-7. La respuesta es N igual a 1500, N igual a 65 y CL igual a 3. Aquí tenemos la tabla 9-7, que es la tabla de inspección de lotes por muestreo simple de Dodge-Romic, basada en el límite de la calidad medida de salida, LCMS, igual a 3.0%. De igual manera tenemos el tamaño del lote y el promedio del proceso, junto con los demás datos. 4.2.1. Plan de muestreo de aceptación por atributos. El plan de muestreo de aceptación por atributos se toma una muestra de un lote y cada unidad se clasifica como aceptable o defectuosa. El número de defectos es comparada entonces con el número permisible establecido en el plan y se toma una decisión de aceptar o rechazar el lote Una de las formas más utilizadas para este procedimiento es la norma militar 105. Determinación de la cantidad de inspección. El factor importante en el muestreo es el tamaño absoluto de la muestra. El nivel de inspección es el término usado para indicar la cantidad relativa de inspección realizada. Diferentes niveles de inspección dan aproximadamente la misma protección al productor cuando suministra el material de calidad aceptable, pero ofrecen diferentes protecciones al consumidor. La tabla 1 comprende 3 niveles de inspección, considerando el nivel 2 como normal. Aquí tenemos nuestra tabla 1. Tenemos los niveles de inspección 1, 2 y 3 y la cantidad relativa de inspección. En el nivel 1 se considera como mitad de lo normal, el nivel 2 se considera normal y el nivel 3 es considerado como doble de lo normal. Tenemos también la tabla 1 con las letras del código MIL STD 105D. Tenemos lo que es el tamaño del lote, que se nos muestra a continuación. Los niveles de inspección especiales S1, S2, S3 y S4, así como los niveles generales de inspección, en este caso que son los mismos que mencionamos en la tabla de acá arriba, que es 1, 2 y 3. En una curva de aceptación se encuentran los siguientes puntos característicos. NSA, nivel de calidad aceptable, en inglés AQL, Acceptable Quality Level, indica un cierto porcentaje de defectos, en general considerado como tolerable.
para el cual se define una probabilidad pequeña de rechazar el lote. Alfa indica la probabilidad de rechazar el lote con una proporción de defectos igual a NSA. Es lo que se conoce como riesgo del vendedor. NSR, nivel de calidad rechazable. De forma análoga al NSA, define un porcentaje de defectos en general considerado como intolerable, para el cual se define una probabilidad baja para la aceptación del lote. Beta es la probabilidad de aceptar el lote con una proporción de defectos igual al NSR. También se conoce con el nombre del riesgo del comprador. Tenemos nuestra tabla, que es aquí el riesgo del vendedor, el riesgo del comprador, que es beta, y NSA es el nivel de confianza, nivel de calidad aceptable, y NSR el nivel de calidad rechazable. Plan de muestreo de aceptación por variables. Se toma una muestra y una media de una característica de calidad específica de cada unidad. Estas medidas se resumen en un estadístico simple, por ejemplo, el promedio de la muestra, y el valor observado se compara con un valor permisible definido en el plan. Se toma después la decisión de aceptar o rechazar el lote. Aplicación del muestreo de aplicación por variables. Las características de inspección que se considera debe ser una variable o capaz de ser puesta en una escala variable. La inspección por atributos es demasiado costosa, tiempo de inspección, naturaleza destructiva del ensayo, etc. La inspección por atributos no da suficiente información y se desea conocer también la cuantía de la variación. La variable que se considera debe ser aproximadamente normal en su distribución. Características. Se obtiene una protección equivalente con un tamaño de muestra más pequeños. Puede aplicarse solamente a la aceptación o rechazo de una característica de inspección. Por lo general implica mayores costos administrativos, se requiere un personal más hábil, se necesitan más cálculos, se cometen más errores de cálculos y requiere equipo de inspección más caro. Por lo general ofrece una base más apropiada para mejorar la calidad y da mucha más información en situaciones de rechazo. Muestreo de aceptación por variables, ventajas y desventajas. Ventajas: requiere un tamaño muestral más pequeño que un muestreo por atributos. Las mediciones de una característica de calidad proporcionan más información sobre un lote que el número de defectuosos. Desventajas: se asume una distribución normal para la característica de la calidad. Se debe usar un plan de muestreo para cada característica de calidad. Habiendo concluido lo que es el tema de la unidad número 4, ahora pasamos a las herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral, pero siguiendo con el tema de muestreo de aceptación por atributos, el cual mencionaremos en el siguiente ejemplo. El cliente Arsenal de tapas le pide a su proveedor que solo envíe aquellos lotes de tapas que tengan un buen nivel de calidad y deciden en un acuerdo establecer un plan de muestreo de aceptación simple por atributos. El tamaño del lote es de 5,000. Se acuerda un nivel de calidad aceptable igual al 0.3% y que un lote con calidad ANSA tendrá probabilidad de aceptación de 1 menos alfa igual al 0.95. El riesgo del productor es alfa igual a 0.05, ya que los lotes con 0.4% de defectuosos, a pesar de tener calidad aceptable, tendrán una probabilidad de no aceptación del 0.05. También acuerdan un nivel de calidad límite igual a 2.55 y que los lotes con este nivel de calidad tendrán una probabilidad de aceptación de beta igual a 0.10. Bajo estas condiciones de calidad, el cliente Arsenal quiere saber junto con el proveedor qué tamaño de muestra debe extraerse de tapas para llevar a cabo el plan, y para ello se cuestionan lo siguiente. Pregunta número 1. ¿Qué tamaño de la muestra debe establecerse para llevar a cabo el plan de muestreo de aceptación simple entre el proveedor y el cliente? Pregunta número 2. ¿Cuántos defectos serán dispuestos a aceptar para cumplir con las expectativas del cliente? Para resolver estas dos preguntas, nos vamos a ir a Minitab. Vamos a ir al menú de estadísticas, herramientas de calidad
y muestreo de aceptación por atributos. En la primera opción nos dice crear un plan de muestreo o comparar planes de muestreo definidos por el usuario. En este caso seleccionaremos crear un plan de muestreo. En el tipo de medición, la primera opción es pasa no pasa, defectuosos y número de defectos. Vamos a seleccionar pasa no pasa. En las unidades para niveles de calidad nos dan el porcentaje de defectuosos, así como la proporción de defectuosos y los defectuosos por millón. En este caso vamos a seleccionar porcentaje de defectuosos. También nos están pidiendo el nivel de calidad aceptable, AQL, y el nivel de calidad rechazable, RQL o LTPD. Para el nivel de calidad aceptable y rechazable, vámonos a nuestro ejemplo. Nos está diciendo que el nivel de calidad aceptable es el 0.3% y el nivel de calidad límite, en este caso el nivel de calidad rechazable, 2.55. 0.3, 2.55. El riesgo del productor alfa y el riesgo del consumidor beta nos los está dando por default. Si nos vamos a nuestro ejemplo, vemos que efectivamente alfa es igual al 0.05 y beta a 0.10. En este caso quedará igual. Ahora nos están pidiendo el tamaño del lote. El tamaño del lote es de 5000. Nos vamos a gráficas y vamos a seleccionar lo que es la curva característica de la operación OC, la curva de calidad saliente promedio AOQ y la curva de inspección total promedio. Y también vamos a seleccionar mostrar gráficas en una página. Vamos a dar clic en aceptar y aceptar. De esta manera aparecen nuestras siguientes gráficas. Tenemos en nuestra primera gráfica la curva característica de operación, en nuestra segunda gráfica la curva de calidad saliente promedio y en nuestra tercera la curva de inspección del total promedio. Si seleccionamos cada una de nuestras curvas, vemos que también nos arrojan algunos datos, que en este caso en la primera sería porcentaje de defectuosos en él, y del lado derecho la probabilidad de aceptación. En la curva de calidad saliente nos muestra el porcentaje de elementos defectuosos en el lote y del lado derecho el porcentaje de elementos defectuosos. En nuestra tercera curva de inspección total promedio nos muestra el porcentaje de defectuosos en él y la inspección total promedio. También nos dan la probabilidad de aceptación, el porcentaje de elementos defectuosos y la inspección total promedio. En nuestras descripciones nos dice que el tipo de movilización pasa no pasa, la calidad del lote en porcentaje de elementos defectuosos, el tamaño del lote es de 5000. En cuanto al método, tenemos el nivel de calidad aceptable al 0.3, el riesgo del productor alfa igual a 0.05, el nivel de calidad rechazable 2.55 y el riesgo del consumidor 0.1. En los planes generados nos dice que el tamaño de la muestra es igual a 208, el número de aceptación 2, el porcentaje de elementos defectuosos es igual, bueno, aquí los tenemos de este lado, el porcentaje de aceptación, la probabilidad de rechazo y también tenemos lo que son los límites de calidad saliente promedio. Con estos datos vemos que podemos resolver las preguntas que se nos hacen en nuestro ejercicio. Tenemos el tamaño de la muestra y el número de la aceptación, que de igual manera se nos muestran en nuestra gráfica, que es la misma que tenemos de este lado. ¿Qué tamaño de la muestra debe establecerse para llevar a cabo el plan de muestreo de aceptación simple entre el proveedor y el cliente?
Pues nos está diciendo que el tamaño de la muestra es igual a 208, por lo tanto, un tamaño de muestra de 208 sería la respuesta a la pregunta número 1. ¿Cuántos defectos serán dispuestos a aceptar para cumplir las expectativas del cliente? Nos dice que el número de aceptación es igual a 2, por lo tanto se aceptarán un máximo de 2 defectos. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias.